Eh, Hoy vamos a hablar de lo que son los DSS, ES y BSC, Balance Scorecard. Entonces veníamos hablando la semana pasada y en la semana antepasada de toda la introducción y un amplio conocimiento de todos los soportes de decisión y el éxito de una empresa pues depende en gran medida de la calidad de las decisiones que toman sus empleados. Ojo muchachos, que toman sus empleados. Y cuando la toma de decisiones conlleva decisiones que tienen muchísima información, muchísimo procesamiento, pues los sistemas informáticos se vuelven el proceso eficiente y eficaz. Entre muchos tipos de apoyo para el soporte de decisiones, hoy vamos a ver los sistemas de soporte DSS, los sistemas, vamos a completar los sistemas de soporte DSS, afianzar la estructura, vamos a ver los sistemas de expertos, los ESS y los BSC, Balance Scorecard. En años recientes se han desarrollado aplicaciones para contribuir a toda esta temática, a todos estos desarrollos, porque acuérdense muchachos que el soporte de apoyo a la decisión realmente es un planteamiento en años relativamente muy nuevo, porque estamos hablando de los DSS solamente a partir de los años 80 para acá. Entonces sí tenemos que analizar que son aspectos nuevos que los gerentes, dada toda la planeación, la necesidad de que las empresas comenzaran a hacer, a tener mucho éxito, pues primero, acuérdense muchachos que primero con nuestro amigo Taylor, con nuestro amigo Fayol, se crearon las empresas, los conceptos de administración, los conceptos de planificación, aproximadamente en los años entre los años 70, 60, 70 y de los 70 a los 80 se desarrolló totalmente el concepto de planeación estratégica y después, ¿por qué se desarrolló el concepto de planeación estratégica? Porque había muchísimas empresas, pero la mayoría no tenían éxito. Entonces, los expertos, entre esos nuestro amigo Porter, se puso a mirar, bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? ¿Por qué estas empresas sí tienen éxito y estas están fracasando? Entonces, cogieron cogieron un gran porcentaje de empresas, más de 5.000 empresas analizadas, hicieron un análisis, todo lo tabularon y se dieron cuenta que las empresas que tenían éxito eran las empresas que estaban desarrollando una planeación, implementando una planeación estratégica y a partir de ese éxito y de esa planeación estratégica, entonces comenzaron a mirar, bueno, ¿y cuáles son los factores que están haciendo que esta planeación estratégica haga que estas empresas se vuelvan aún más potentes y todos cumplan cumplan todos sus objetivos, todos sus proyectos? Y se dieron cuenta entonces que había unos especialistas, unos hombres que específicamente estudiaron este tema y fue cuando comenzaron a introducir los sistemas de soporte a la decisión. Y entonces, entre muchos tipos de apoyo para el soporte de las decisiones, pues realmente estos DSS, estos sistemas de experto y estos sistemas BSC están ayudando a que los ejecutivos y el grupo de empleados no se pierdan el gran mapa de la empresa y todo va con un fin, a conseguir
el cumplimiento de toda la planeación estratégica. Y en años recientes sí se han desarrollado aplicaciones para combinar varias funciones y métodos de estos apoyos. Y asimismo, pues los métodos de soporte de decisiones suelen ser parte de aplicaciones empresariales mayores. No se les olvide, mis estudiantes, que no hay un solo sistema dentro de la empresa. Ese sistema, a su vez, tiene varios subsistemas. Por ejemplo, los sistemas de ERP, que son los de planeación de recursos de empresas, soportan la toma de decisiones en áreas como la planeación de toda la operatividad, es decir, la planeación de la capacidad de producción, de abastecimiento de todos los inventarios. Y además muchos vendedores de herramientas de estos apoyos de decisiones a través de los computadores, empresas gigantes como Pilot Software, Conos Inc., ya no llaman a estos soportes de decisiones, ni siquiera lo están llamando así, sistemas de soporte de decisiones, sino prefieren llamarlos herramientas de análisis empresarial. Miren, muchachos, que aquí yo ya les estoy dando en 2020, donde el concepto de soporte de decisiones ya mutó, evolucionó al nombre de herramientas de análisis empresarial, aplicaciones de inteligencia empresarial y otros nombres parecidos. ¿Pero qué terminan siendo ellos? Pues los hijos del sistema de soporte a las decisiones. Es evolución del nombre. Y en cierto modo, casi cualquier sistema que produce información útil es un apoyo para tomar decisiones. Y los sistemas de soporte de decisiones y los sistemas de expertos, pues se diseñan en forma especial para optimizar el proceso eh, que nosotros los gerentes tenemos que tomar como solución, la mejor solución a un problema, a una cuestión de incertidumbre. Y esto nos ayuda para que siempre tomemos la mejor opción y dentro de este proceso de toma de decisiones podríamos preguntar, ¿cuándo debemos de tomar una decisión? ¿Cuándo? Pues cuando nos conducimos hacia cierto destino y solo hay un camino. Y ahí es cuando tenemos que tomar una decisión. El camino lo lleva. Hay un único camino y nos lleva hasta ahí. Pero si se llega a una encrucijada, pues tenemos que decidir cuál camino vamos a coger. De hecho, cuando existe más de una acción posible, debemos de tomar una decisión. Cuando hay un solo camino, es fácil. Ya sabemos que esa es la decisión, punto. Esa es la que tomamos. Pero cuando tenemos una encrucijada, cuando hay más de una oportunidad, es cuando realmente hay que decidir. Y es fácil tomar una decisión realmente cuando una opción genera un resultado mejor que cualquier otra. Las decisiones se vuelven más difíciles cuando hay más alternativas, cuando, cuando nosotros tenemos que ejercer nuestro poder, eh, cuando tenemos que decidir, bueno, vamos a hacer esto porque hay muchas alternativas, pero imagínense que de esas decisiones y de esas alternativas dependa la vida del artista, pues si metemos la pata podemos hacer cerrar hasta la empresa. Y en los negocios puede haber docenas, cientos e incluso millones de cursos de acción diferentes para lograr un resultado buscado. Y el problema es decidir, optar, pensar, analizar. Bueno, tengo miles de alternativas, pero ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es mi mejor alternativa? Por esto eh, eh, hay una relación muy estrecha entre la solución de problemas y la toma de decisiones. Una de las personas que ayudó muchísimo en este estudio de tomas de decisiones, no se les olvide, mis amigos, que es Herbert Simon, que es una investigación de administrador
específicamente en toma de decisiones y él nos enseñaba que la toma de decisiones es un proceso que se desarrolla en 3 fases. Este proceso tiene una fase de inteligencia, una fase de diseño y una fase de elección. Dentro de la fase de inteligencia, pues quienes toman la decisión reúnen qué? Hechos, nociones, ideas. Y en los negocios, los hechos pueden ser millones de segmentos de datos. En la fase de diseño se prepara el método para considerar los datos. Es decir, los métodos son secuencias de pasos, fórmulas, modelos y otros recursos que reducen de manera sistemática pues las alternativas de una cantidad manejable. Y en la tercera fase, que es la fase de elección, cuando existe una cantidad reducida de alternativas, pues quienes toman la decisión eligen una opción, es decir, seleccionan la alternativa más prometedora. Por lo menos a veces creemos eso. Las empresas, mis estudiantes, recopilan, no se les olvide, datos internos, es decir, los datos que provienen del interior de la organización. Y datos externos, que eso lo analizamos, lo estudiamos, lo recordamos hace rato, son los datos que venimos que recogemos del exterior, es decir, los stakeholders, y emplean modelos para analizar los datos. En términos generales, mis estudiantes, un modelo es una presentación de la realidad que tenemos en la empresa. Por ejemplo, en la arquitectura, una maqueta de un edificio o una calle es un modelo de la estructura completa. Cuando vamos a comprar un apartamento, los que han ido a ver los proyectos saben que vemos las maquetas. Entonces es un modelo y a veces lo hacen en dimensión real, es que yo no sé cómo se llama esa terminología, pero acuérdense que vemos la casa modelo, el apartamento modelo. Y un modelo es una representación de la realidad. Y esto también pasa con los datos en las empresas. Un mapa es una representación a escala menor y un modelo de un área geográfica específica que puede incluir información topográfica y fronteras políticas, pues es un mapa específico geográfico. Y en los negocios, mis estudiantes, las ecuaciones matemáticas que representan las relaciones entre las variables, pues son los modelos de cómo responden las empresas a los cambios como qué. Por ejemplo, como qué sucede a las ganancias cuando las ventas y los gastos suben o bajan. Entonces, esos son modelos de negocio, siempre responden a cosas vitales dentro de nuestra empresa. Y para analizar los datos, pues los administradores, ¿qué hacen? Emplean modelos universales, como ciertos modelos estadísticos, o diseñan sus propios modelos. Y después eligen el que consideran la mejor acción. Yo creo que un gerente que esté muy concentrado, que tenga los pies sobre la tierra, realmente siempre quiere elegir la mejor opción. No quiere equivocarse, a menos que esté desconcentrado, que sea un líder que no está presente, pues podríamos llevarlo a decir, no, este man se enloqueció y está tomando decisiones, una locura. Y un problema estructurado, pues es aquel que tiene una solución óptima a través de una serie de pasos. Porque los gerentes, no se les olvide, muchachos, que tienen problemas estructurados, problemas no estructurados y problemas
semiestructurados, que es donde tienen que tomar las decisiones. El problema estructurado es fácil porque es que es el que se presenta a diario, nosotros ya sabemos cómo solucionarlo, está escrito en el manual de procedimientos, está el paso a paso, los sistemas están diseñados para los planes de contingencia. Y como se conoce pues la serie de pasos y como los pasos deben de seguirse en una secuencia conocida, pues resolver un problema estructurado con los mismos datos siempre produce la misma solución. Es como cuando un ser humano, mis estudiantes, dice, voy a hacer tal cosa, me lo propongo y resulta que no hay cambio si seguimos haciendo las mismas cosas, pensando igual y tomando las mismas decisiones. Pues así vamos a tener los mismos resultados. En los sistemas de información pasa exactamente lo mismo. Por eso es que podemos predecir problemas estructurados y solucionarlos de inmediato, porque son los mismos datos y siempre se produce la misma solución. Y los matemáticos llaman a una secuencia de pasos un algoritmo y las categorías de datos que se consideran al seguir esos pasos son los parámetros. Por ejemplo, al considerar el problema de la ruta más corta para recolectar y entregar los despachos, pues los parámetros son el tiempo que tarda primero en preparar todo el pedido, en cómo recolecto todos los productos, cómo empaco para llevarle a mi cliente lo que está pidiendo. Y segundo, tengo que analizar el tiempo que requiero desde el momento que yo lo saco de mi bodega a su lugar de destino. Tengo que calcular la distancia con los vehículos existentes que tengo, las diferentes rutas, cómo optimizo las rutas, cómo tengo en cuenta el clima, la hora, la ciudad, los programas de trabajo de los conductores, la capacidad de los camiones y demás cosas. Y casi todos los problemas matemáticos y físicos son estructurados. Y determinar la raíz de una ecuación, pues es un problema estructurado porque son fórmulas. Existe una fórmula, un algoritmo que se emplea para resolver el problema. Y para la misma ecuación, las raíces son siempre las mismas. Entonces, eso refuerza que es un problema estructurado. Y predecir cuánto se calentará un líquido, por ejemplo, en un medio específico, es un problema estructurado si se conoce el líquido, si sabemos la parte química, el tamaño del envase, las propiedades de la fuente de energía, toda esa cacharra relacionado con toda la temperatura. Pero la mayoría de los problemas en el mundo empresarial no se resuelven con tanta facilidad. Entonces, un problema, ahí llegamos a lo que es un problema no estructurado, que un problema no estructurado es aquel en el que no existe un algoritmo, una formulita que nos diga, métanle aquí y aquí le va a salir así. Entonces no tiene ninguna solución que podamos decir, bueno, sigamos por este único camino que nos va a llevar efectivamente a esto. Esta es la solución, la mejor alternativa, ya sea porque pues no existe suficiente información sobre los factores que afectan la solución o porque existen tantos factores potenciales que no se puede formular una cosa de estas de algoritmo fácil. Y pues realmente en las empresas, ya en la vida real, hablando del despacho, nosotros no sabemos cómo va a estar el clima mañana, no sabemos qué imprevistos vamos a tener, no sabemos cómo va a responder el mercado y todo esto nos ayuda a la preponderancia de los problemas no estructurados. Algunos expertos en administración hablan de problemas también semiestructurados. Y un problema semiestructurado es aquel que mezcla las dos partes como su nombre lo indica. Tiene parte de estructurado y parte de no estructurado.
Por ejemplo, podríamos decir un problema semiestructurado es, podríamos preguntarnos, bueno, ¿cuánto ganaré en 2 años si invierto tantos millones en acciones en tal que producen el tan 3% de rendimiento anual y cómo voy a sacar la parte de de los impuestos? Esa parte es estructurada porque sé cuánto voy a invertir, cuánto me pagan de intereses y cuánto es la parte de impuestos. Hasta ahí lo tengo estructurado. Pero para encontrar la solución, debemos de seguir un algoritmo simple que nos da esas formas matemáticas del dinero que invertimos con la tasa de interés y lo que tenemos que pagar en los impuestos. Pero quedaría un problema no estructurado cuando nos hiciéramos la pregunta, bueno, y si vendo las acciones después de 2 años, ¿cuánto dinero me voy a ganar? Ahí absolutamente nos queda un problema semiestructurado porque es algo incierto. Yo no sé en 2 años, ahorita lo puedo predecir porque tengo las fórmulas, porque tengo los datos concretos, los datos anuales, pero en 2 años yo no sé cómo va a estar el mercado, no sé cómo están las tasas de interés, no sé cómo va a estar el movimiento, entonces lo paso a un problema incierto y al mezclar el estructurado donde tengo la fórmula para hacerlo con la incertidumbre del futuro, entonces queda un problema semiestructurado y deben de tomarse en cuenta pues para resolver estos problemas demasiados factores para que se considere, se pase de no estructurado a semiestructurado. Y un administrador que resuelve un problema semiestructurado común, pues debe de tomar muchas acciones. Y la tarea es elegir qué, pues la alternativa que nos produzca mejor resultado. Por ejemplo, en la fabricación, los administradores deben de aportar soluciones a problemas semiestructurados como cuál proveedor debemos emplear para recibir el mejor precio de la materia prima adquirida y al mismo tiempo que garantice el tiempo de entrega. Existe una interrupción en la línea de ensamblaje. Tiene que analizar cómo transferir a los trabajadores, cómo adjudicar los turnos de trabajo, tiene que tener en cuenta si la demanda sube, si la demanda disminuye, si los costos de las materias primas también son variables. Entonces, los administradores de recursos humanos también enfrentan muchísimos problemas, no solo los de la bodega, no solo los de la manufactura, también podemos tener los administradores de los recursos humanos, también tienen que analizar muchísimos problemas semiestructurados cuando tienen que decidir quién va a ocupar una nueva vacante, cuando tienen que suspender a una persona de la empresa, cuando debemos de hacer las evaluaciones de nuestro personal. Hay empresas que hacen evaluaciones anuales, ¿cierto? Y que todas esas evaluaciones van con los sistemas de calidad y con los indicadores y hay empresas que hacen evaluaciones cada trimestre o cada semestre y todas estas consideraciones van para los profesionales de la administración en recursos humanos. También son los administradores de mercadotecnia tienen que tomar decisiones sobre el producto, también decisiones semiestructuradas, porque deben de pensar cuánto presupuesto tenemos para la publicidad, cuánto me exige la empresa que tenga en ventas, cómo tengo recolectada la información, cuál es mi objetivo meta, mi cliente meta dentro de mi programa. Y pues debido a la complejidad de los problemas que enfrentan los administradores en muchas áreas funcionales, deben de basarse en aplicaciones de soporte de decisiones para elegir el mejor curso. Todos estos sistemas, muchachos, de soporte a la decisión, ya sea para toma de decisiones de producción, ya sea para toma de decisiones de recursos humanos, administrativas, financieras, todos ya están
en software especiales para estas cosas. Y para ahorrar tiempo y esfuerzo en una toma de decisiones, pues los administradores emplean varios tipos de aplicaciones de soporte a las decisiones. Uno de estos sistemas de DSS, pues es un sistema de información basado en una computadora, ¿cierto? Eh, que está diseñada ¿para qué? Para ayudar a los gerentes, a los administradores a elegir las mejores alternativas de los problemas que se están presentando, no estructurados o semiestructurados. Y los DSS ayudan a las empresas a aumentar su participación en el mercado, a reducir los costos, a incrementar la rentabilidad, a mejorar el producto y al automatizar una parte del proceso de toma de decisiones, pues los sistemas permiten a los administradores aplicar análisis que antes no existían. En el aspecto técnico, los administradores pueden realizar ciertos análisis, pero eso realmente tardaría mucho tiempo y nos daría decisiones muy atrasadas y también inciertas, deficientes. Y los DSS, ¿qué es lo que hacen mis estudiantes? Pues los DSS ofrecen análisis sofisticados y rápidos eh, de miles y miles de datos almacenados. Y aunque el uso de un DSS suele aumentar con el nivel de la administración, porque obviamente las empresas pequeñas pues realmente no necesitan comprar estos software de soporte a la decisión real en forma urgente, porque están comenzando, son empresas pequeñas, pueden controlarlo todavía todo con el equipo de trabajo que tienen a través sencillamente de una hoja de cálculo y de una tabla dinámica. Pero en la medida que la empresa va creciendo, en la medida que ya la empresa pasa de pequeña a mediana y mucho más a grande, estos programas sí son necesarios en las empresas, son obligatorios, porque el nivel de administración pues sube y estos DSAs hay que utilizarlos en todos los niveles de la empresa y también tienen que ser utilizados por todo el personal administrativo y no administrativo de la empresa. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, mis estudiantes, a una cita médica, ¿qué es lo que nos recibe el auxiliar, la niña en la recepción? Y enseguida coloca nuestros datos en el sistema. Ella está usando un DSS para servicio al paciente. Y casi todos los DSS, mis estudiantes, tienen tres componentes. Un módulo de administración de datos, tienen un módulo de administración de modelo y un módulo de diálogo. Y estos módulos nos ayudan a introducir una consulta en forma efectiva y a resolverla. Buscan en inmensas cantidades de datos para concentrarse en los hechos relevantes que nosotros estamos pidiendo. Procesan los datos mediante los modelos elegidos, presentan los resultados de uno o varios formatos para que se entiendan con facilidad. Por ejemplo, muchachos, también ustedes acá en la universidad, cuando ustedes entran a su aula, eso es un sistema también de soporte, porque ustedes entran a la parte de sus actividades, de sus foros, de sus calificaciones, de su contenido, de sus videos y los van enlazando. Ahí es la forma más fácil que ustedes pueden encontrar de un DSS aplicado a la universidad. Y dentro del módulo de administración de datos, pues este módulo es una base de datos o un almacén de datos que proporciona los datos para la fase de inteligencia de la toma de decisiones, porque tenemos los datos. Por ejemplo,
Un consultor de inversiones siempre necesita conocer los precios de las acciones en la actualidad al instante. Y un módulo de administración de datos consulta los datos y ofrece un medio para que el DSS seleccione los datos según los criterios que necesite, por ejemplo, el tipo de acción, los periodos, los lugares, las personas, los estratos. Y muchos DSS ahora están entrelazados de manera estrecha con otros sistemas de la organización. No son sistemas únicos e independientes, son sistemas intercomunicados, interrelacionados. ¿Por qué? Porque es que todos estos DSS, a través de esa selección de datos, al darnos todos los criterios, al tener todo ese almacenamiento de datos, ese mercado de datos, pues ayudan a los sistemas de la toma de decisiones en la empresa y ayudan a soportar en forma óptica. eh, Podemos ver fácilmente un cuadro, ¿cierto? Y en ese cuadro, miren, con la sola vista, y si lo graficamos, la sola gráfica nos manda la solución. Entonces, a través de solo la óptica, la mirada, esos DSS nos ayudan a decir, oh, estos son los que más están vendiendo, o estos son los que menos están vendiendo, este no son nuestros clientes foco, de acuerdo a lo que nosotros le escribamos o le ordenemos que nos dé. Todos estos software son analíticos y ayudan a identificar todos los diferentes elementos de riesgo, hacer recomendaciones estratégicas también de compras si nosotros se los pedimos, y el sistema también sugiere las unidades, sugiere eh, todo de acuerdo a lo que tengamos. Este sistema de administración de datos es el que nos provee toda la base para la toma de decisiones. No se les olviden, muchachos, es un cúmulo de base de datos, es una inmensa nube de datos que si nosotros lo sabemos preguntarle lo que necesitamos, pues así mismo nos va a entregar la información, todos van interrelacionados, todos van intercomunicados y puede ser de uso no solamente de la presidencia, la gerencia, los ejecutivos, sino también de todo nuestro equipo de trabajo. Lo que pasa es que estos DSS también tienen rangos de autorización. Entonces, dependiendo del puesto que estén desempeñando dentro de la empresa, asimismo pueden ir mirando hasta qué información pueden tener acceso, obviamente mis estudiantes, el equipo de trabajo que está en servicio al cliente, en ventas, en, en niveles más bajos, pues el uso focalizado de DSS es exclusivo y es cerrado solo para el desarrollo de las funciones. Solamente los gerentes y de acuerdo a sus rangos y a su rama también pueden ir ampliando el uso de esta información, pero con toda seguridad el gerente general, el presidente de la empresa, los vicepresidentes tienen acceso a toda la información de la empresa. Dentro del módulo de administración de modelo, ¿cierto? Porque ya tuvimos la primera fase, que es el módulo de la recolección de datos, que es ese mundo universal de los datos que son el eje de la toma de decisiones en nuestra empresa. Después de tener ese módulo de los datos, vamos al módulo de administración de datos. Y este módulo de administración de datos, pues para convertir los datos en información útil, el sistema un, emplea su módulo de administración del modelo de acuerdo. Hay un modelo fijo y hay un modelo dinámico. El modelo fijo es el que siempre tenemos ahí y el dinámico es cuando nos lleva a contestar otras cosas y nos vamos metiendo en formato hasta conseguir todos los datos de los clientes.
y cada DSS, cada usuario, elige por dónde va a ir consiguiendo la información y este modelo pues realmente es muy variable. ¿Por qué? Porque al entrelazarse con otros sistemas en la organización y al entrelazarse con todos el almacenamiento de los datos, los mercados, pues entonces sí podemos tener una información que nos sirva para que podamos tomar las decisiones oportunas. Y los modelos se emplean para predecir una salida, ¿cierto? Con diferentes opciones que necesitemos de información para calcular, para hacer combinaciones. Los modelos suelen basarse en una investigación matemática, acuérdense, tienen sus fórmulas, sus algoritmos. Hay empresas, mis estudiantes, donde contratan, tienen un departamento de sistema muy fortalecido y todo a través del departamento de sistemas lo desarrollan. Entonces, sencillamente llaman al gerente de sistemas y el presidente, el gerente general le dice, necesito estos datos, necesito que me hagas un formato de esta forma, que le des autorización a tales y a tales funcionarios, que me hagas las fórmulas, me hagas las proyecciones, me enlaces con estos puntos, y pues en el departamento de sistemas realmente desarrollan sus propios DSS. Pero hay empresas donde no tienen un departamento de sistemas, ni siquiera un ingeniero de sistemas, que son los que tienen que comprar todos esos software. Y cuando compran el software, todos vienen con capacitación, muchachos. A todos compran y vienen sus instructivos y les dan autorización para que se capaciten dependiendo del número de personas. A veces pueden asistir dependiendo del software que compren. Entonces, por lo menos asisten a capacitación mínimo 3 personas de la empresa si es de los económicos, ¿no? Y no todos los modelos pues están orientados a los negocios. No todos los modelos de DSS están orientados a los negocios. El modelo de administración es para convertir los datos, ya como modelo, es para convertir todos los datos en información útil. Y el sistema emplea este módulo de administración como este modelo fijo y, y este modelo es el que se ejemplifica en toda la empresa. Es muy fácil porque los gerentes son los que eligen con recomendación del de sistemas cuáles son los modelos que se tienen que traer a la empresa. Y si no saben, pues cuando vayan a comprar, hay asesores que le dicen a uno, bueno, cuál es el tamaño de su empresa, en qué negocio se está desarrollando, en qué sector del mercado está su actividad, cuántos empleados tiene. Le investigan a uno toda la empresa, es una radiografía y esto es información obviamente muy confidencial. Entonces ellos les dicen, ah, no, su modelo es este, le podemos implementar esto, hacen un acompañamiento, hacen una asesoría, hacen mantenimientos y así pues podemos colocar todos estos modelos en nuestras empresas. Dentro del modelo del diálogo, pues para que un usuario extraiga información eh, de los modelos, extraiga información del sistema, pues debe de saber interactuar con el sistema. No podemos eh, pedir que el empleado aprenda a usar el sistema si nosotros no lo hemos capacitado. Todo en la empresa, no se les olvide, mis estudiantes, que todo en la empresa necesita capacitación. Y estos modelos DSS no son la excepción. Entonces, si queremos sacarle el mejor uso a los DSS, a los ESS, a los MIS, a cualquier soporte a decisión que tengamos,
Es importantísimo que no solamente el gerente los aprenda a manejar, sino que tengamos el asistente manejándolo, que tengamos varias personas de toda nuestra confianza manejando la información. Y obviamente, si estos sistemas son para apoyar todo el desarrollo de nuestra empresa, que generalmente sí los tenemos porque a través de la facturación utilizamos DSS. Entonces, todos los datos que entran automáticamente al sistema para escribir el nombre de los compradores, de los clientes, su cédula, describir la mercancía, todo, pues ahí tiene un DSS que está interrelacionado porque está toda la información del cliente, ¿cierto? Aparte de eso, tiene que estar conectado con toda la información de inventario porque estamos afectando el inventario. Entonces ahí le dan baja. Aparte de eso, tiene que estar con el departamento de producción porque al darle baja al inventario tenemos que reemplazar esa producción y automáticamente en producción tienen que saber que tienen que suplirnos esos, producirlo. Y esa producción a su vez está relacionado con el DSS de compras de materia prima, porque si no hay la materia prima, entonces cómo produce. Y a su vez, por ese lado. Y a su vez, esta factura que se está generando tiene que ir con servicio al cliente, con marketing, con seguimiento, porque entonces hay que hacerle seguimiento al cliente, tiene que estar el cliente bien sostenido, bien feliz y a su vez tiene que ser reportado a relaciones públicas, que es el que los conecta. Entonces, todos los DSS en una empresa de mediano envergadura están interconectados y por lo tanto nuestro personal tiene que estar capacitado. Entonces, eh, se solicita que el usuario elija el modelo que quiere. Permite consultar la base de datos, seleccionar los datos para el proceso de decisión, para establecer todos los criterios para hacer posible que el usuario pues ponga los parámetros, lo que quiere, modifique lo que quiera. Todos esos modelos de diálogo pues se establecen en forma, se establecen como comandos, como los menús que se despliegan en las opciones que tenemos, pues esto es un DSS realmente. Y también este diálogo, pues, nos ayuda a exhibir quién es el responsable y quién está haciendo el análisis y cuántas veces entra. Ahí también, muchachos, por ejemplo, en sus plataformas, cuando ustedes entran a clase, cuando ustedes investigan su material, yo puedo mirar quiénes entraron, cuándo entraron, cuánto tiempo se quedaron estudiando su material, a dónde se fueron. Todo eso lo muestra el sistema. Entonces, para decirles muy sutilmente que los tengo pillados, mis estudiantes. Entonces, todo queda huella. En el DS también, cuando hay un problema, todo se ingresa, muchachos, con claves. Cada usuario tiene su contraseña, cada usuario tiene su clave porque tiene permisos muy especiales. Y hay un análisis de sensibilidad dentro de este DSS, que es el resultado de cómo está impactando o cómo está sirviendo el DSS para mi empresa. Por ejemplo, el volumen de ventas de un producto se ve afectado por la cantidad de vendedores y el número de representantes de las ventas regionales y toda la cantidad gastada en publicidad en televisión. Todo lo que nosotros hacemos con un producto en las diferentes etapas lo podemos ver en un DSS, en un solo vista, en un solo cuadro óptico. Y sin embargo, pues los resultados rara vez responden eh, en manera desasertiva a lo que nosotros preguntamos, porque no hay forma, los datos, a no ser que introduzcamos los datos mal, pues la información nos va a salir mala. Pero si tenemos la introducción de datos
perfecta, pues podemos tomar decisiones asertivas perfectas. Y es importante señalar los parámetros para los cuales el resultado es muy sensible, de modo que una empresa pues puede concentrar todos los esfuerzos donde más se necesiten. Pero si los datos que le colocamos son datos erróneos, realmente estaríamos metiendo la pata. Yo les quiero contar, mis estudiantes, que cuando estaba, a mí me pasó eso en Ecuador, que tenía un jefe de bodega y él era el encargado de introducir todas las descargas, obviamente, del movimiento de la bodega, de todo el inventario. Y ese hombre, imagínense muchachos, que corrió todos los códigos de los productos, porque los productos no se manejan por nombre, sino por código, código y nombre. Y ese señor estaba absolutamente desconcentrado en su trabajo y cambió todos los códigos, muchachos. Y él estaba alimentando el sistema. Y al cambiar todos los códigos, generó un caos en la empresa. Se agotaron unos productos, hubo sobreinventario de otros productos. Bueno, para concluir, les fue tal la metida de pata de este hombre que pues él perdió su trabajo porque fue algo demasiado, demasiado sensible y mm, las personas que ingresan los datos tienen que ser conscientes de que están manejando el alma de la empresa, porque al meter los datos de la organización, si el gerente no puede fiarse de una sábana de datos que sea con un criterio, con un parámetro absolutamente veraz, pues asimismo las decisiones las va a tomar incorrectas y puede llevar a que la empresa pierda miles y miles y miles de dólares. Entonces, en Colombia, bueno, en Colombia tenemos pesos, muchachos. Nosotros acá hablamos solo de pesos, pesos. Pero en la verdadera historia de las empresas es que todo lo manejamos en dólares, porque esos dólares son traducidos obviamente en la conversión a pesos, porque todos estos software, toda esta cacharra la cobran en dólares. Entonces hay que traducirla a pesos. Las materias primas de muchísimas empresas hay que pagarlas en dólares. Entonces es muy sensible el personal que deba de entrar realmente eh, a asumir esta responsabilidad. Cuando se va a alimentar el sistema, porque es que vienen los DSS ya establecidos, pero acuérdense muchachos que esos son programas y esos son programas que se desarrollan en computadores, pero esos programas son alimentados por seres humanos. ¿Y de dónde viene esa información? Pues del análisis externo, del análisis interno de la compañía. Entonces, la manipulación de los datos es hecha por los seres humanos. Aunque los computadores son los que hacen los cálculos velozmente, ahí ya nos ganan, ahí ya lo hacen mejor que nosotros, por la velocidad, por las fórmulas, por todas esas cosas matemáticas, pero que la sensibilización de los datos solamente corresponde a cosas humanas. Y si una compañía pretende maximizar las ganancias, pues los administradores deben de encontrar la combinación óptima de muchos factores para reforzar un DSS con el fin de que ayude a lograr la meta. El DSS tiene que ser nuestro mejor aliado, porque si no nos ayuda al cumplimiento de la meta, pues no tendría sentido, ¿cierto? Y este nos ayuda porque se le ponen las fórmulas matemáticas, porque después de colocarle las fórmulas matemáticas se hace un desarrollo de su sensibilidad para eh, que logremos saber cuál es el grado de disminución o de aumento de nuestras ganancias, cómo podemos incrementar
o reducir todos los costos, cómo tenemos que analizar los diferentes factores y el resultado indica la sensibilidad relativa de las ganancias a los cambios. Y si el resultado es afectado de manera significativa, incluso cuando los parámetros se cambian solo un poco, pues se dice que es de alta sensibilidad el resultado. Y pues, y si el resultado es afectado solo un poquito, incluso el parámetro varía mucho y se dice que el resultado así, pues, es eh, insensible. Todos estos DSS tenemos que tener en cuenta que sencillamente nos muestran la sensibilidad de la aplicación de los programas DSS y que de acuerdo a la asertividad que nosotros tengamos en las decisiones, pues pueden ser óptimos, no pueden ser óptimos, pueden ser muy sensibles, pueden ser menos sensibles. Y es posible, muchachos, que se conozcan todos los análisis de sensibilidad, pues a partir del uso de hojas de cálculo electrónicas. ¿Por qué? Porque las hojas de cálculo nos muestran los datos y ahí a simple vista en un análisis óptico es lo primero que podemos llegar a ver y las hojas de cálculo permiten introducir cálculos, datos, fórmulas en todas las celdas y por lo tanto, pues estas hojas de cálculo son un recurso excelente para desarrollar los datos y los modelos que se necesitan como soporte a la decisión y son un recurso para desarrollar los software de soporte a las decisiones y la modificación de los datos en una variable, muchachos, en una celda, pues puede producir una solución diferente a un problema. Y así podemos hacer cálculos asertivos o cálculos que estemos dañando nuestras decisiones si lo hicimos mal, si nos equivocamos en dónde poner la información. Los DSS se emplean sobre pedido. Cuando un administrador necesita ayuda para tomar una decisión ocasional o pueden integrarse en un esquema que imponga una política corporativa. En cualquier caso, pues los DSS ayudan a conservar criterios estándar en la toma de decisiones en toda la empresa. Y cada vez más empresas pues están utilizando todas estas aplicaciones de los software de DSS porque producen decisiones automáticas en tiempo real. ¿Por qué? Porque realmente tienen el almacenamiento de los datos y con tan solo un clic, unas gráficas, ya nos muestra qué decisión podemos tomar en forma rapidísima. Y la única mano de obra que necesitaríamos para introducir los datos, los parámetros relevantes y conectar el DSS sería el web de la organización. Entonces no necesitamos llamar a todo un equipo de trabajo, citar a una reunión de junta, llamar a los diferentes consultores, porque a través de un DSS eso nos da la solución a una actividad no de inmediato. Y esto lo podemos hacer sin mayor esfuerzo. Las recomendaciones son resultados de información que nosotros debemos de tomar, sí o no, porque esto nos los da los sistemas de soporte a la decisión. Si ustedes tienen, si ustedes le incluyen un clic y con todo solo barras, con solo datos, con solo estadísticas, pues eso les manda unas recomendaciones. El DSS no les va a decir tomen esta opción. La opción es tomada por el ser humano, por el gerente, pero sí les va a mostrar diferentes alternativas. Entonces, para que nosotros sepamos utilizar esas alternativas en forma muy, muy consciente, pues tenemos que saber manejar el programa. El programa del DSS es como nosotros tener un carro, subirnos al carro y no saber para qué sirven los diferentes botones del carro, muchachos. Entonces, como ustedes en el computador,
ustedes se sientan algunos en el computador, pueden entrar, pero no saben utilizar las diferentes opciones que tiene los diferentes programas de su computador. Entonces, también lo subutilizamos, por eso es importantísimo eh, toda la capacitación. Todos los DCS son aplicados en diferentes negocios, por ejemplo, en el negocio de la producción o manufactura, no, manipulación de alimentos. Hay software especializados para dar las recetas, para decir exactamente ingredientes, cantidades, para hacer las compras, para afectar todos los inventarios. Toda la cadena alimenticia ya tiene software especializados en su sector económico, pero también tenemos software para la industria de la agricultura, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá o en Europa, para los agricultores, hay esos software de sistema de ayuda que les permiten decir qué enfermedades tiene el campo donde están, qué insectos, cómo pueden poner los químicos, les dicen el modo de aplicarlos, las cantidades, y aparte de eso, hay unos aparatos como unas mangueras, muchachos, que les estoy diciendo, porque yo allá en Estados Unidos tuve la oportunidad de revisar una granja en Escondido, California, exactamente. Imagínense, muchachos, que toda esa cacharra era a través de un DSS, de un programa en el computador. Entonces, la persona solamente miraba, lo programaba y qué pasaba en el jardín, bueno, como yo le decía, en el gran jardín, porque era hermosísimo. Pues imagínense que con tan solo darle un clic al computador, las mangueritas como esparzoras estaban fumigando y eran químicos. Entonces a cierta hora los rociaban agua, a cierta hora eran químicos, era como alimento para las plantas y todo lo daba el sistema de apoyo a la decisión. Todo era el DSS, les decía qué cosas iban recogiendo y les mostraba en la pantalla. El programa muestra las secciones de los cultivos y mostraba específicamente qué áreas ya estaban listas para ser recolectadas, porque esta parte ya era por mano humana. Y era increíble, increíble, porque todo esto, obviamente, anteriormente esto valía muchísimo dinero, pero hoy en día los DSS no son tan costosos y dependiendo del tamaño de la empresa, pues los pueden comprar para el negocio que quieran. Entonces, específicamente me acordé de la agricultura, muchachos, pero en la parte fiscal, por ejemplo, aquí la DIAN tiene todo ese soporte de donde fácilmente le dan datos de los que no presentamos la declaración de renta y automáticamente nos calcula las multas, nos mandan los mensajes a los correos ahí descritos, nos sancionan. Todo lo de los impuestos tiene su DSS fiscal. Eh, Hay algunas compañías que ofrecen DSS específicamente diseñados para revisar la conducta de los compradores en los sitios y lo hacen con base en información que han capturado de las páginas y todas las secuencias de compra de las personas, de sus gustos, de los meses en que están comprando. Y es increíble. Los inversionistas todo el tiempo usan DSS, los bancos todos están usando DSS porque, eh, por ejemplo, para los inversionistas, encontrar todos estos cálculos en momentos, en instantes donde tienen que tomar decisiones absolutamente de vida o muerte para las empresas, que con tan solo un clic
pueden potenciar la empresa o con ese mismo clic, que es en un segundo, pueden perder todo hasta la camisa que tienen puesta. Entonces, todos, todos los sectores de la economía tienen sus DSS especializados. El sector financiero para crear, por ejemplo, si ustedes van a los bancos, muchachos, a hacer un crédito, solamente colocan su cédula le entregan la cédula al funcionario del banco y en un segundo a ustedes ya les dicen, sí señor, se le puede prestar tanto, sin que ustedes hayan abierto la boca, muchachos. ¿Por qué? Porque está en toda la base de datos, el historial crediticio y todos sus ingresos, sus trabajos. Hoy saben todo, muchachos. Y todos estos modelos ya están programados y ya hacen estimados. Entonces ya saben que con tan solo usted entregar la cédula en el banco, le dicen, sí, señor, le podemos prestar tanto o no le podemos prestar nada. Usted tiene problemas que primero tiene que arreglar. Los sistemas expertos. Aparte de estos DSS, tenemos ya otros DSS que son sistemas expertos, ES. Y pues estos sistemas expertos es para hacer datos cuantitativos de una base de datos con personas ya más especializadas. Como su nombre lo dice, son expertos, no cualquier, son personas ya más técnicas que desarrollan los conocimientos con el propósito de resolver unos problemas y tomar decisiones de un tema en específico. Y un dominio, pues es un área específica del conocimiento. Para estos son estos sistemas de expertos, ES. Mm, y estos sistemas de expertos nos ayudan a tomar decisiones para problemas clave, clave. Y estos problemas clave nos ayudan para que el propósito de estos sistemas de experto pues es duplicar el conocimiento no estructurado y no documentado para pasarlo a un sistema que ya esté estructurado. Por ejemplo, en la medicina hay DSS de expertos para enfermedades específicas. Ya cuando vamos al médico, ya hay doctores que tan solo mmm, con los programas, miren, por ejemplo, muchachos, específicamente en mi caso, cuando voy a la neuróloga, entonces la neuróloga sencillamente me coloca como unas chupitas en el cuello, en la cabeza, y esas chupitas van conectadas a un computador. Y ese computador a su vez va conectado a otro aparato y en ese aparato salen unas barritas de medición. En esas barritas la neuróloga sabe qué cantidad de medicina necesita aplicarme en ese momento. Y aparte de eso, le muestra exactamente los puntos donde me debe de inyectar. A mí me inyectan de los hombros hacia la corona porque yo tengo una enfermedad que se llama distonia. Entonces tienen cuando me inyectan es programado por un ES, es decir, un sistema experto, donde le muestra a ella qué cantidad exacta de líquido de medicina me tiene que meter, me tiene que chuzar en ese punto exacto. Y ese sistema de experto ayuda muchísimo en la medicina porque ya los doctores van específicamente a tomar las decisiones sobre un problema, por ejemplo, como el mío, y en forma demasiado asertiva. Y estos sistemas de expertos eh, ayudan muchísimo y también tienen las redes neuronales, es decir, eh, poner todo a disposición del conocimiento con el análisis de todo lo que, cómo funciona el cerebro
los sistemas de expertos se han desarrollado haciendo la imitación de un cerebro humano, cómo piensa, cómo resuelve, cómo analiza en determinados momentos. Y debido al modo en que se formulan los ES, con base en las experiencias de los expertos, pues los ES no pueden ayudar a los usuarios a enfrentar eventos no considerados por los expertos durante el desarrollo y sin embargo, pues los programas más avanzados que incluyen lo que llamamos redes neuronales, las cuales se analizan más detalladamente, pueden aprender de las situaciones nuevas y pueden ayudar a que los doctores a través, porque todo queda grabado, y entonces a través específicamente de esta práctica, así como les digo, como la mía, ellos a su vez van y la enseñan a otros expertos del ramo, a otros médicos, y así se vuelven en redes de investigación e implementación hasta llegar a lo que hoy llamamos, pues, desarrollar la inteligencia artificial, porque los sistemas se van como almacenando de esa parte. Los sistemas de expertos, pues el propósito de estos es sencillamente duplicar el conocimiento no estructurado para que las personas cada vez aprendan más y puedan ser más asertivas en los conocimientos específicos. Entonces, estos sistemas de expertos se pueden meter en cualquier campo del conocimiento, en la medicina, en la NASA, en las fuerzas militares, en las opciones de táctica, en el desarrollo científico, en los laboratorios. ¿Por qué? Porque son sistemas para duplicar conocimiento, para hacer redes neuronales de conocimiento. Y hay unas diferencias entre el DSS y los sistemas de expertos. Y estas diferencias que los DSS emplean los datos de las bases de datos y los sistemas de expertos emplean es una base de conocimientos. Los DSS, ¿qué es lo que hacen? Emplean las bases de datos. ¿Para qué? Para que tomemos nuestra mejor decisión. Y mmm, y los sistemas de expertos lo que emplean son las bases de conocimiento, porque cada profesional entonces va incluyendo lo que va sabiendo. Y estos sistemas generalmente sí son de uso confidencial. Estos sistemas de expertos no son para ser manejados por todo el equipo de trabajo o por todo el recurso humano que haya en la empresa, en la organización, sino estos sistemas de expertos son focalizados únicamente para cierto tipo de personas. Por ejemplo, nosotros tenemos un primo que trabaja en la NASA y él vive casi en Alaska. Él está allá en el pueblito ese, porque es un pueblito, muchachos, pero ni siquiera la mamá lo puede ir a visitar. Cuando Isabelita va a visitarlo, es porque tenemos una autorización, ¿cierto? De la persona que está a cargo de ese grupo y tenemos que decir a qué horas llega, cuántos días se va a quedar allá. Él no se puede ni siquiera, ella no se puede hospedar ni siquiera. Ah, aparte de eso, que solo puede ir la mamá, no puede ir la mamá y el papá, no pueden ir otros familiares a visitarlo. Está como reclutado porque maneja una información demasiado confidencial y está allá y manejan todo a nivel secreto, pero cuando él tiene vacaciones, por ejemplo, tuvo vacaciones el año pasado que compartió,
Y entonces decía que las cosas son tan delicadas y todo es porque está dentro de un grupo de especialistas, de expertos en un proyecto súper importante y la información es clasificada. Entonces, los sistemas de expertos, la información la mantienen clasificadas, aunque es para impartir conocimiento, pero únicamente la arman así para que cuando esté lista ya sea del conocimiento público. Es como cuando, por ejemplo, muchachos, como ahorita que estamos en la pandemia en el 2020, ¿qué es lo que están haciendo los laboratorios? Desarrollando las vacunas, ¿cierto? Entonces, hay un grupo de científicos que está trabajando 27/7 realmente desde hace un año que comenzó el problema en China. Entonces, ese grupo de científicos está reclutado, pero ellos no pueden contar. Y todos se basan en la información del sistema de expertos LS porque van acumulando la información y cada uno va anecdotando los nuevos hallazgos, las nuevas referencias de lo que van encontrando. ¿Para qué? Para que podamos llegar a lo que podemos decir hoy, que Moderna ya tiene una validez de la vacuna del 94%, que Johnson y Johnson espera sacar su aprobación de efectividad en los próximos meses, que Pfizer ya tiene una aprobación del 94,5% de efectividad de la vacuna, que los chinos están intentando, pero que ya tienen otra aprobación del 90% de la efectividad de la vacuna, porque este sistema de expertos lo ha hecho a nivel confidencial y en el momento que ya salga es que sale el producto terminado. Entonces, mis estudiantes, para la siguiente clase específicamente vamos a hablar del BSC, Balance Scorecard, porque ya faltan 10 para las 10, entonces vamos a Vamos a dejar hasta acá, mis estudiantes,